soy José Antonio Pinilla, soy el CEO del grupo Aseco Spain. Nuestra empresa lleva ya más de 25 años en el sector. Nos dedicamos a proveer a nuestros clientes de soluciones en IT de diversa índole, desde soluciones que tengan que ver con el desarrollo de aplicaciones a medida, gobernanza del dato, data analytics, todo lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, securización del puesto de trabajo, tanto perimetral como puesto de usuario. Además, dentro de nuestro propio grupo tenemos un mayorista, que somos el primer mayorista de Dell en España. Entre nuestras certificaciones más importantes se encuentra que somos el único partner enterprise reseller de Apple en España. También a nivel Android somos partner Platinum de Samsung, y gracias a ese tipo de certificaciones y ese servicio que estamos dando a clientes, somos capaces de poder dar una solución de movilidad 360, como decimos nosotros, en el que mediante un pago por uso al mes somos capaces de entregar un software, un hardware, servicios tanto de mantenimiento para ese hardware como para ese software, securización de la solución y otro tipo de extras aparte de la financiación. Entonces, gracias a todo eso, creamos lo que se llama la solución Enterprise Gear as a Service, que consistiría en un producto completo para un cliente por una cuota al mes. A ver, nuestra visión, dado los acontecimientos actuales, es que la nueva normalidad que se ha llamado ha llegado para quedarse en muchas facetas. Es cierto que actualmente estamos todo el mundo teletrabajando lo máximo que podemos, intentar yendo menos a la oficina, intentar evitar al máximo el contacto. Ha habido un impasse en estos meses que ha habido un poco más de incertidumbre de que se iba de un lado o se iba hacia el otro, en el que muchas empresas hemos optado por un sistema híbrido, que es el que nosotros consideramos que va a ser el que acabará quedándose e instaurándose cuando ya volvamos a una normalidad más normal. Cierto es que todo lo que está ocurriendo ahora mismo está viniendo muy bien, pese a lo horrible de la situación, porque está forzando a muchas empresas, instituciones, etcétera, a digitalizarse de una manera mucho más rápida, que en situaciones normales habría costado muchísimo más poder haber llegado al punto en el que nos encontramos. Y aún así nos queda un largo camino. España es de los países que más necesita digitalizarse muchísimo de sus ámbitos. Es por ello que nosotros sí que hemos visto como empresa, a pesar de la trágica situación que tenemos, en que estamos en un momento de una oportunidad muy buena para un sector como el nuestro, porque nosotros somos una empresa que va a proveer a esa sociedad de la tecnología y las herramientas necesarias para esa transformación digital. E incluso para aquellos casos en los que tengamos instituciones, escuelas, centros en los cuales sean incapaces de poder acometer esa transformación digital porque económicamente se les puede ir un poco de las manos, hemos creado una fundación para poder ayudar a esas instituciones, esas escuelas, esos centros hospitalarios para que puedan abordar esa transformación digital, porque ahora mismo es un momento en el que todos tenemos que remar de una mayor medida o menor medida, pero es algo que debemos hacer. Y por esa razón, al final, y como resumen un poco la pregunta, realmente el punto clave es que la transformación digital ha llegado mucho más rápido de lo que debería haber llegado. Es una oportunidad para empresas tecnológicas como nosotros, y desafortunada y afortunadamente esta nueva situación ha llegado para quedarse de una manera híbrida entre lo que teníamos antiguamente y lo que tenemos ahora. A nivel de tecnologías, el blockchain, por ejemplo, es una de las tecnologías que sí que estaba en boca de todos, pero realmente fuera de lo que todo el mundo conocía de las criptomonedas, no se le estaba dando un uso, y menos en este país, más que a lo mejor el que la propia banca le estaba pudiendo llegar a dar, que eran quizás los que están más avanzados en este ámbito. Sin embargo, las circunstancias que estamos llevando ahora sí que están llevando a que el blockchain sí que sea una tecnología que tenga que empezar a utilizarse de una manera mucho más persistente y en muchos más ámbitos de los que se conocen actualmente. Es decir, se le conoce muchísimo por el tema de poder saber las denominaciones de origen, el poder sacar un
un circuito de en qué posición se puede encontrar pues, cualquier material, comida, moneda, etcétera, de lo que estamos hablando, pero nadie se ha planteado, por ejemplo, una usabilidad para temas de firma digital, que a día de hoy, dado que no nos podemos reunir, o es un riesgo reunirse con mucha gente, pues a lo mejor el poder hacer una firma desde tu ordenador y que tenga una validez legal y que sea totalmente inmodificable, etcétera, pues eso, por ejemplo, es una cosa que podría ser muy interesante a la de poder mirarlo. La ciberseguridad, que tampoco sería como una tecnología como tal, porque la ciberseguridad engloba muchísimas tecnologías, pero sí como un negocio, sí que es una cosa que ya se ha empezado a hablar desde hace ya unos pocos años, porque empezó a haber muchísimos ciberataques y algunos han sido muy sonados, y eso sí que ha hecho que saliera un poco más de bombo, pero toda la circunstancia que está llevando a que todo el mundo empiece a teletrabajar desde su casa empieza a desembocar a que muchas empresas están empezando a tener muchos más ataques de los que tenían actualmente y que empieza a haber muchísimos más casos de los que estaba viendo antes. Entonces, es muy factible de que la propia ciberseguridad también sea un ámbito o una tecnología o negocio que sí que tenga que empezar a tener mucha más presencia de la que tenía actualmente, dado que las circunstancias van a acabar desembocando que algo que tampoco se le daba una excesiva importancia en el pasado porque nunca había un budget suficiente para este tipo de necesidades, sea algo vital porque la empresa se está poniendo en riesgo al ser los usuarios los que tienen ahora mismo su red de casa, pueden estar con sus hijos y sus hijos pueden estar tocando el ordenador de trabajo, no tengan una VPN en condiciones, etcétera. Entonces, eso es caldo de cultivo para cualquier hacker que se precie. Y luego, por otro lado, el tema de la analítica de datos, todo el tema de data analytics, la gobernanza del dato, los gobiernos predictivos, los métodos predictivos para todo el tema de datos, todo eso también está siendo ahora algo que muchas empresas están empezando a ver como algo muy positivo y que antes se consideraba algo muy futurístico, lo de un modelo predictivo que me pueda decir cuándo mi máquina se va a fallar o cuál es el porcentaje de probabilidades de que me falle una pieza cuando estoy en una escala de montaje. Todo ese tipo de cosas ya se están empezando a montar en la industria en este país. Y la industria ahora mismo en España es algo que está súper arcaico porque no se ha dado ese empuje digital que sí que se necesitaría. Y eso, por ejemplo, es algo que ahora mismo muy despacio, pero va a un ritmo medianamente bueno, se va llevando y poco a poco van a ir llegando esos modelos predictivos para industria, para banca, que ya los tenían, para sanidad, que por ejemplo para temas con el COVID, etcétera. El otro día mismo estuve en un evento en el que estaban hablando precisamente de Data Analytics en el mundo sanitario y que utilidad se le podía dar para casos como el que tenemos actualmente, para incluso poder predecir cuántos enfermeros y cuántos médicos necesitaría tener un hospital en un caso concreto. O sea, todo ese tipo de cosas son las que vienen ahora mismo más novedosas y que, aunque ya se conocían un poco en el pasado, va a empezar a tener, como dijéramos, un poco más ya una utilidad en tierra, que se suele decir, para empezar a serían todos los sectores, a empezar a utilizar. Realmente el tema de la ciberseguridad, mucha gente tiene la visión de que la ciberseguridad simplemente es el tema de yo pongo una VPN, pongo un firewall, tengo una empresa que le haya subcontratado un servicio de SOC y me está dando ese servicio. Es cierto, eso es una parte de la ciberseguridad, pero hay una parte muy importante que siempre se acaba olvidando y es el usuario. Si un usuario no está bien educado y formado en cómo tiene que actuar en ciertas circunstancias o recibiendo ciertos mails o mandando una serie de datos o cómo almacenarlos, ese usuario puede estar todo lo protegido que quieras, pero acaba siendo igual de vulnerable que alguien que no lo esté. Entonces, es muy importante hacer una valoración de que la ciberseguridad no es solo tecnología, también es formación y educación. Y eso es algo que, por ejemplo, se olvida muchísimo. Entonces, nosotros desde ASECO sí que damos esas dos patas. Hay una parte de formación y educación del usuario en su puesto de trabajo, que es donde nosotros más nos centramos, porque ahora mismo cada uno está en su casa trabajando, entonces es materialmente imposible que tú tengas un firewall para todos los empleados que tienes, etcétera. Entonces ya no puedes concentrarte en la periferia. La periferia ahora mismo es el propio usuario, el puesto de trabajo. Entonces, una VPN es correcto, es lo que todo usuario debe tener, pero ese usuario debe saber cómo debe actuar con los datos que debe almacenar, con
los mails cuando o no abre un mail sospechoso o tiene alguna recepción, por ejemplo, pues el timo del CEO, que eso suele ser un timo muy común, o el típico mail de, oye, te mando este adjunto, ábremelo y me dices lo que puedes necesitar. Ese tipo de cosas que son picardías de hackers, pero que cuelan a la mayoría de las empresas, esas son las cosas que son realmente importantes a la hora de poder valorarlo, porque si una persona está bien formada, la seguridad que tengas perimetral o un puesto de usuario es totalmente innecesaria al final. Entonces, está bien tener las dos porque todos nos despistamos en algún momento, somos humanos y el día a día nos come y nos puede llevar, pero y entonces siempre vas a tener eso por si acaso, pero siempre es importante tener la parte de educación. Ahora bien, volviendo un poco al tema de las telecomunicaciones, de que nos pueden hacer sentir más seguros, la tecnología per se siempre va a ser una herramienta que pueda ayudar a la población a poder estar más segura, a poder tener un control mejor de su vida, a poder saber predecir, como estábamos hablando hace un momento, pues ciertas pandemias, ciertas circunstancias o ciertas situaciones, cuál es la mejor fórmula para poder utilizarlo y ya estar preparados para cuando llegue ese momento. Todo eso son herramientas y nos va a venir muy bien. Lo que pasa es que también la tecnología tiene el contrapunto de que llegamos a esa pregunta esotérica de cuánto nos coarta la libertad, que todo el mundo tenga información sobre mí en cualquier momento, en cualquier lugar, el que yo tenga datos míos personales. Entonces, siempre debe haber un punto intermedio entre la información que tú tienes que dar y la libertad que tú estás perdiendo a costa de poder tener eso. Y eso tiene que depender ya de cada usuario en ese sentido. Y es por eso porque seguimos apelando a lo mismo que habíamos hablado al principio, la responsabilidad de cada uno y la formación de cada uno. Entonces, las telecomunicaciones, evidentemente, para todo este tipo de circunstancias, es la mejor herramienta que podemos tener para poder dar el mejor servicio que podamos dar a la sociedad. Pero la sociedad, a su vez, tiene que ser responsable de toda esa usabilidad que se le está dando y todas esas herramientas que se le está dando para que el uso que se le dé sea el adecuado y los riesgos que podamos tener de poder tener o de poner en jaque nuestra propia seguridad vengan de nosotros mismos y no de un tercero, que a fin de cuentas todo el mundo es responsable de sí mismo. A ver, en vuestra vida diaria, ASECO os lo podéis encontrar cada vez que vayáis a la Terminal 4 de Barajas, cuando vayáis a sacaros un billete de avión o cuando vayáis a hacer algún tema con vuestras maletas a la hora de poder hacer el check-in en el avión, o cuando cogéis cualquier autobús de ALSA. Todos los kioscos de movilidad, ahí estamos nosotros presentes. Cuando las enfermeras se están formando en los hábitos de mejores prácticas y tienen una aplicación llamada de cuidados, ahí está ASECO presente, dado que es el que da el mantenimiento y el soporte a ese software. Cuando vas a recoger un paquete de correos a uno de los armarios que hay ahí está ASECO también presente. Vamos, intentando en todo momento que el kiosco funcione correctamente y si hay cualquier tipo de problema, mandando a alguien para que lo pueda solucionar y siempre, en todos casos, monitorizando que todo funcione correctamente. ¿Dónde está ASECO? Cada vez que una empresa necesita gestionar en cualquier momento cualquiera de sus dispositivos o ese mismo dispositivo, necesita adquirir ese dispositivo, ahí está ASECO para ayudarle a la gestión de esos dispositivos, a ese puesto de trabajo, a ese software que le permite poder no solamente monitorizar, sino también hacer gestiones de aplicaciones y Digital Workplace de su empresa. Ahí estamos nosotros. ASECO realmente estamos en el día a día de cualquier empresa y en la necesidad que pueda tener a nivel de seguridad, puesto de trabajo, hardware, software, servicios, call center. Lo que pueda ser necesario para una empresa, ahí estamos nosotros y siempre bajo el mando de intentar dar el mejor servicio posible para que nuestro cliente no sea un cliente, sino sea un partner y crezca con nosotros.